que no lo han visto antes. Y le va a ser útil, digamos, también para electrónica de potencia. A ver si... acá está. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, Sí, sí se ve. profe. Sí, sí. De 10. Bueno, ahí dice práctico 5, pero no, es práctico 2. Pasa que me quedó el año pasado. El tema que le voy a presentar ahora viene de la misma mano, digamos, de la técnica de disipación, pero es un concepto que se llama impedancia térmica. Lo que vimos en la clase pasada era resistencia térmica. ¿Se acuerdan? O sea, la resistencia térmica está asociada a los materiales. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Pero, digamos, era una situación estática, donde no intervenía el tiempo. Por eso, si ustedes se fijan, cuando hagan el práctico, lo que tienen que hacer es dejar de estabilizar cuando ponen en marcha los transistores, los reguladores, cuando le dan energía, es dejar de estabilizar térmicamente. O sea, transcurre un tiempo, tienen que ahí realizar las mediciones. No sé si más o menos se acuerdan algo, digamos, de física, pero digamos, a medida que pasa el tiempo, usted por ejemplo, cuando encienden el transistor o el regulador, arranca de una temperatura, que es la temperatura ambiente, y bueno, llega hasta una temperatura, se caliente y llega hasta una temperatura estable. Ustedes, digamos, cuando hagan el práctico, van a tener que trabajar a partir de ese momento, cuando la temperatura se estabiliza. ¿Está? Esa, digamos, sería la resistencia térmica, sería una resistencia, es como sería la resistencia eléctrica, que es para situaciones de, cuando ya pasa la parte transitoria, por decirlo de manera. Cuando la corriente y la tensión es constante, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si la resistencia, la corriente y tensión y variable, la corriente y tensión es variable? Aparece el concepto de impedancia, ¿no? Impedancia eléctrica. Impedancia eléctrica, recuerden que sería la oposición del material hacia a la variación de la corriente o la tensión. Como la resistencia eléctrica se opone al paso de la corriente eléctrica, bueno, la impedancia es la oposición a la corriente que varía o alterna, ¿no? Para ser más sencillo. La resistencia térmica eh, es también, digamos, es igual. La resistencia térmica es la propiedad física que tienen los materiales para oponerse al paso del calor o a la conducción del calor. De igual manera, entonces existe el concepto de impedancia térmica, que es la propiedad física de los materiales de oponerse al calor, pero a la variación del calor. Al calor cuando, se, cuando varía en el tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. De 10. Entonces, justamente lo que vamos a ver ahora en esta clase es impedancia térmica. Un concepto muy utilizado y muy útil, se van a dar cuenta por qué. Utilizado en electrónica de potencia. Y todo lo que es electrónica de conmutación sí, todo lo que es la conmutación. O sea, cuando los transistores o los dispositivos trabajan en forma conmutada. Hay una propiedad bastante interesante que la van a ver qué ventajas tiene. Generalmente, digamos, bueno, los encapsulados SMD para aplicaciones de potencia tienen esa forma. Los SMD básicamente, o sea, donde el terminal
hay un terminal que está acá a la izquierda, el que se monta sobre el PCB y y se utiliza el PCB como disipador, ¿no? Bueno, esa parte también la tienen que hacer en el trabajo práctico. Hay una parte que tienen que hacer montaje de CMD. Bueno, hay diferentes cápsulas, hay otros que directamente no tienen ese terminal, o sea, este terminal acá o acá que se ve acá, sino directamente disipan sobre los terminales del encapsulado acá. Generalmente son los del medio. ¿Está? Como vimos más o menos en la clase pasada, todos los encapsulados tienen en principio una estructura interna donde está el- lo que genera el calor, que sería el chip, la juntura, que estaría por acá. Esa, esa, esa juntura está soldada, sí, está soldada por decir una manera al encapsulado, que sería esta parte de acá. El encapsulado ese se suelda, en el caso de un dispositivo SMD, se suelda al PCB, que sería esto. Se suelda a través, digamos, obviamente del estaño. Si fuera un disipador, se apoya con alguna grasa o pasta, algo. Pero básicamente tenemos esa estructura internamente en un integrado. Que como vimos en la clase pasada, obviamente tiene un circuito equivalente de resistencias térmicas asociadas, ¿no? O sea, desde la juntura aparecen diferentes resistencias para llegar al disipador y al disipador al ambiente. En este caso, como tiene varias partes, o sea, bueno, tiene varias resistencias asociadas, una que va desde la juntura al die, o sea, sería lo que recubre la juntura, la soldadura de la juntura, o sea, la soldadura perdón, del encapsulado, hacia la patita del encapsulado, que digamos sería la parte de la chapa, por decirlo de manera, la que iría apoyada en el PCB. Obviamente la resistencia del estaño si está soldado y del PCB o disipador de acuerdo a lo que utilice. Entonces hay diferentes resistencias asociadas. Se considera, digamos, la temperatura de carcasa como la temperatura de esa parte metálica, o sea, sería esta parte. Acá sería la temperatura de carcasa. Sería este punto acá. Entonces, en principio tendríamos esas resistencias asociadas. Que como vimos en la clase pasada, la ecuación, como haciendo una analogía con el idioma, sería como esta que está acá. Donde la diferencia de temperatura o diferencia de potencia, si fuera tensión, entre la juntura y el ambiente es igual a la potencia disipada por la resistencia asociada al circuito. O sea, en este caso, juntura ambiente sería la resistencia de todo este conjunto. ¿Está? Esta temperatura es juntura, esta temperatura ambiente, potencia disipada y la resistencia, la sumatoria de todas esas resistencias. ¿Me van siguiendo? ¿Hasta ahí? Sí, sí, obvio. Está bien. Entonces, esta ecuación que está acá nos define las curvas de funcionamiento, las que ustedes van a ver en las hojas de datos de los dispositivos, donde le dice, bueno, cuál es la máxima potencia que puede disipar, siendo que la temperatura ambiente es tal. Entonces dice, bueno, si la temperatura ambiente es, para este caso, para este dispositivo, si es 50 grados, bueno, vos podés disipar casi 1,08 vatios. Estos datos son los que están en la hoja de datos realmente. Dice, bueno, temperatura de juntura máxima de 150 grados. La resistencia térmica
junto al ambiente o junto a la carcasa es 92 grados por vatio, este en grados Kelvin, y así. Por otro lado también está en función de la temperatura de carcasa, esta es temperatura ambiente, pero en función de la temperatura de carcasa, por ejemplo, para este dispositivo dice que, bueno, acá me quedó mal la imagen, pero dice, bueno, si usted mantiene la temperatura de carcasa por debajo de esta temperatura, que supongo que debe ser 25 o 30 grados, uno le puede sacar 30 vatios al dispositivo. ¿Está? Ese creo que es el primer ejercicio, segundo ejercicio de la... No, el segundo ejercicio del práctico. Dice, potencia le puedes sacar al, al dispositivo tal si la temperatura de carcasa es tanto. ¿Está? Entonces lo que nos dice esta curva es que si uno no puede garantizar los 30 grados, 25 grados, la máxima potencia que le puede sacar al dispositivo se entra a degradar. O sea, si yo me compré un dispositivo para disipar 30 vatios, ahora voy a poder disipar 20 vatios si la temperatura de carcasa la mantengo a qué sé yo, 60 grados. No sé cuánto sería acá. Y así. O sea, a medida que la temperatura de carcasa aumente, obviamente no voy a poder disipar la potencia que yo... O sea, la potencia va a decaer. A medida que aumenta la temperatura, la potencia va a decaer. La potencia máxima que puedo disipar sin que se queme decae. ¿Está? Eso nos dice esta curva. Justamente estas curvas son las propiedades estáticas que tienen los dispositivos estos. Pero bueno, lo que nos interesa ahora no son las propiedades estáticas, sino las propiedades dinámicas. Es decir, cuando uno enciende el dispositivo, aparece un escalón de potencia aplicado al dispositivo, ¿no? Entonces, este es un gráfico donde tenemos potencia en tiempo. En ese mismo instante, o sea, la juntura estaba a una temperatura ambiente, pero a medida que pasa el tiempo, la temperatura de juntura entra a aumentar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de una exponencial. No lo hace en forma automática, como lo hace la potencia. No lo hace así como un escalón, sino que lo hace a través de una exponencia. O sea, dado un tiempo en T1, la temperatura de juntura entra a aumentar en forma exponencial hasta llegar a un valor de régimen, si uno mantiene la potencia disipada, ¿no? Obviamente en forma constante. ¿Me siguen ahí? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, si usted ve esta curva, que lo hace en forma exponencial, ¿qué le sugiere que hay intrínsecamente adentro de los dispositivos estos? Adentro del material. ¿Qué le sugiere que hay? Haciendo la analogía con teoría de circuitos, que ya vieron. ¿Qué se les ocurre que hay? ¿Qué comportamiento tiene así que usted dice, bueno, yo le aplico un escalón de tensión, pero ¿Un capacitor? exactamente, Ya, una constante de tiempo asociada. exactamente. Acá hay una constante de tiempo tau asociada que hace que el escalón, o sea, que la temperatura no aumente en forma instantánea, sino que lo haga a través de esta curva. Entonces, no solamente hay asociados a los materiales, hay resistencias térmicas, como vimos en la clase pasada, sino que también hay asociado una capacitancia térmica, que hace que el material se comporte de esta manera. O sea, de que si yo le doy una escala de potencia, la temperatura no aumente en forma instantánea, sino que lo haga a través de una curva así. ¿Está? Entonces, el principio lo que vamos a ver hoy o en esta parte, es justamente esto. Que, o sea,
si combinamos las dos cosas, que es la resistencia térmica y la capacitancia térmica, aparece asociado a un término que se llama impedancia térmica. ¿Está? Y digamos, ya vamos a ver por qué y qué ventaja tiene esto. Digamos que en principio parece una desventaja porque aparece otro elemento más, pero no. Ya van a ver que tiene sus ventajas hacia nosotros, ¿no? Como diseñadores. O sea, podemos sacar provecho de eso. Entonces aparece el concepto este de capacidad térmica. Que bueno, si repasan algo de física o si recuerdan algo de termodinámica, eh, es directamente proporcional al volumen de materia. O sea, mientras más volumen tengamos, obviamente, eh, va a tardar más en llegar a la temperatura del régimen, dado una fuente inicial de calor, ¿no? Por ejemplo, si tengo un vaso de agua y lo caliento y lo pongo al fuego, se va a calentar mucho más rápido que si pongo un litro de agua y a la misma fuente de calor, ¿no? A eso está diciendo. O sea, a medida que aumenta el volumen, la capacidad térmica también aumenta. Obviamente también depende, dice, de la densidad del material. Materiales más densos tienen mayor capacidad térmica. Y también aparece una constante que es calor específico del material, que nos dice cuánto calor es necesario agregarle al material o, sí, al material para elevar su temperatura a tantos grados. Entonces, si reunimos todos esos términos, de la ecuación que nos queda es la que se ve ahí, digamos, es anecdótica, digamos, no tienen que tener tan en cuenta, pero básicamente nos dice que, bueno, la capacitancia es directamente proporcional a la densidad, al volumen y al calor específico del material. Esto es dependiente del material, esto también. En definitiva, es la masa por el calor específico. O sea, lo que nos dice es, mientras más masa tengo el material, o sea, más capacidad térmica va a tener. Esa es la conclusión que tienen que tener, digamos, esta parte. Digamos, lo que nos dice, bueno, disipadores o componentes grandes van a tener capacidades térmicas grandes. Recuerden que esta curva, que la definía un Tao, diciendo, bueno, que a tantos Taos uno llega al régimen. ¿Cuántos Tao era? 5, más o menos. Creo que era 97%, una cosa así. Bueno, No me acuerdo. Bueno, supongamos que, bueno, obviamente el Tao, que es R por C, un circuito, sí, un RC simple. eh, si la capacitancia es alta, si la capacidad es alta, obviamente esto se va a aplanar cada vez más y le va a costar mucho más llegar al régimen. Eso nos está diciendo la capacidad ahí, en esa parte. Entonces, la capacidad térmica se puede hacer, digamos, como una analogía con lo que, lo que ven ustedes en física con la parte de capacidad, o en teoría de circuito, no sé si lo vieron ahí también. Digamos, recuerden que en la capacidad eléctrica estaba esta ley que decía, bueno, la, la diferencia de potencial por la capacidad es igual a la cantidad de cargas almacenadas, que también era igual bueno, a la corriente por el tiempo. Entonces uno puede decir, bueno, la diferencia de potencial es diferencia de temperatura, capacidad es la capacidad térmica, la corriente es recuerden que la corriente en la analogía es la potencia, y bueno, el tiempo y tiempo.
Entonces la variación de temperatura, dada una capacitancia térmica, sería, digamos, se define como, o quedaría definida con esta ecuación de acá abajo, donde involucra la potencia que está disipando el dispositivo, el tiempo transcurrido y obviamente la capacidad. Obviamente este es un modelo muy lineal, muy básico, pero a los fines nuestros prácticos eh, no- son válidos. Y bueno, por otro lado está como ya vimos antes, la resistencia térmica se definía, digamos, como la variación de la temperatura sobre la potencia, ¿no? Eh, es como si fuera, esta era como la ley de Ohm, digamos, también, el equivalente de la ley de Ohm. O sea, sería delta V sobre I. En el caso, si hicieron el primer ejercicio del trabajo práctico, les pedía determinar la resistencia térmica por método de conducción de calor, por método de transferencia de calor que es conducción, o sea que cuando tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas, pero están eh, que se tocan entre sí, o sea, hay contacto pleno entre sí. En ese caso, la resistencia térmica asociada es directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área, e inversamente proporcional a la longitud térmica, L. Entonces, si tenemos un bloquecito, digamos, de material, digamos, la resistencia térmica esta va a estar asociada a entre este punto y el otro punto, digamos, que está acá atrás. Es como, es análogo a la resistencia eléctrica, digamos. Mientras más largo sea el conductor, obviamente la resistencia es más grande. Perdón, esto es de. Mientras más mientras la sección esta sea más grande, la resistencia térmica va a ser más chica, igual que en los conductores eléctricos. ¿Tá? Entonces, usando los dos elementos de esto, que es la capacitancia térmica y la resistencia térmica, aparece, digamos, el modelo térmico equivalente nuevo, ahora más completo, de lo que sería un semiconductor, ¿no? O sea, ahora hay, además de la resistencia térmica, por ejemplo, juntura esto es juntura carcasa, y sería ambiente. Tenemos ahora la resistencia juntura carcasa, que está acá, esa sería la JC, y la tita sea, a su vez, asociada a esa resistencia, ahora tenemos las capacidades estas, ¿tá? Como ven acá, digamos, la magnitud de la capacidad térmica, en este caso es el disipador, como dice Hetzing acá, es muchísimo más grande, 100 veces más grande que la capacidad térmica del encapsulado, ¿no? De hecho, hasta acá le tira, dice, los tau de cada uno las constantes de tiempo de cada uno de los dos materiales, o sea, del encapsulado y del disipador. Como el encapsulado es re chiquito comparado con el disipador, obviamente el tau este es mucho menor que este. ¿Me siguen? Sí, profe, se entiende.
O sea, no solamente tenemos resistencias ahora, sino tenemos capacidades térmicas asociadas. Complejiza un poco el modelo, sí, pero van a ver que esto es, a su vez, no va a ser beneficioso para determinadas aplicaciones. El- las hojas de datos, generalmente los fabricantes dan los datos para calcular esos valores, de acuerdo al material que utilicen ellos en sus encapsulados, en sus materiales para que cómo construyen los distintos encapsulados. Por ejemplo, este fabricante dice, bueno, eh, para ese encapsulado tal, dice el área es tanto, el espesor es tanto, la conductividad térmica del silicio es tanto, dice 150, la resistencia térmica del chip es tanto, la, el peso específico del silicio es tanto, dice la masa, tanto. O sea, le das todos los datos como para que uno pueda determinar la capacidad térmica en principio. O sea, los datos para calcular las capacidades térmicas se los brinda generalmente el fabricante. Y digamos, si lo ven si en forma más detallada, digamos, sería la resistencia térmica del, de la soldadura del encapsulado, dice que es tanto, la capacidad térmica de la soldadura en el encapsulado va en ese rango, o sea, 0,1 a 0,5, en este caso 0,01 a 0,1 a 0,1 grado Kelvin sobre vatio. También suelen dar los datos de la contraste térmica de la soldadura del encapsulado. En este caso sería, como sería la constante RC del tau, de 1 a 1 a 5 milisegundos. La resistencia térmica del el molde le llama al plástico que rodea el encapsulado. La capacidad térmica de ese molde. Acá me equivoqué, que es molde también. Tanto. O sea, en definitiva le da los distintos parámetros para modelar, o si uno quiere modelar el encapsulado de ese. Acá también. Me quedo copy y pegue y me quedo ahí. Acá es molde. Pero bueno, uno ve que ya del vamos ves la principal diferencia es que este tiene una contraste térmica de 64 segundos contra 1 o 1,5 milisegundos. ¿Por qué? Porque esto es metálico y esto no, este es plástico, ¿no? Directamente. Uno con todos esos parámetros, uno puede decir, bueno, puede obtener el valor con todos esos parámetros y teniendo el valor del área, el tamaño, el peso del material y todos los datos anteriores, uno puede decir, bueno, cuánto vale la capacidad térmica de ese encapsulado. Y si uno tiene esa capacidad térmica, uno puede calcular, digamos, cuánto va a variar la temperatura en función del tiempo. La clásica ecuación el- que vieron en teoría de circuito, ¿no? Donde aparece la exponencial. Bueno, en este caso no hay corriente, sino es potencia y en este caso la resistencia. Entonces, eso sería, o sea, básicamente nos dice cómo va a variar la temperatura en función del tiempo si hay una RC aplicada al circuito, ¿no? Eh, asociada al circuito. Profe, puede ser que ¿Sí? le falte un signo menos a la T, Acá, porque si sí, no sería una exponencial creciente. exactamente, sí, puede ser, sí. O sea, acá tenemos tiempo, acá tenemos temperatura.
Esto generalmente arranca de temperatura ambiente cuando uno lo enciende, porque uno presupone que está en equilibrio térmico. Si uno está encapsulado ahí en el ambiente, está en equilibrio térmico. Esto generalmente es temperatura de juntura. O temperatura de carcasa si uno tiene toda asociada todas las temperaturas. Se transcurre un tiempo, uno llega al régimen. Pasa a los transitorios y al régimen. Entonces, teniendo en mente esta expresión, ¿no? Uno dice, bueno, recuerden ustedes que si la temperatura juntura supera la temperatura juntura máxima, o sea, en el caso del silicio 150 o 200 grados, el dispositivo se quema, ¿no? Supongamos, vamos a hacer un dibujito más acá abajo. Supongamos que esta temperatura de juntura, supongamos que acá sea los 200 grados. Supongamos que yo tengo un transistor que si le hago disipar, eh, supongamos, los 30 vatios, o sea, si le aplico a como esta potencia, en acá tiempo, si le aplico los 30 vatios sostenido en el tiempo, pongamos acá 30, el dispositivo va a empezar a tener una temperatura ambiente y en un transcurrido un tiempo va a llegar a los 200 grados y a partir de acá se va a quemar, ¿no? ¿Está? Si yo mantengo la potencia superado ese tiempo, el dispositivo se quema, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ante esa situación, que dirían ustedes, bueno, bájale la potencia porque así de esa manera no lo podés usar y sin que se te queme. Pero no, pero yo le quiero sacar 30 vatios. Bueno, pero no se puede, porque se quema. Pero ¿qué pasa ahora si ustedes, ponemos otro color? O sea, ¿qué pasa si ustedes ahora, en lugar de sostener el tiempo los 30 vatios los cortan antes? O sea, de tal manera que la temperatura de juntura nunca llegue a los 200 grados, porque 200 grados se quema, ¿no? ¿Qué idea le das a eso? O sea, si yo, esto es, por ejemplo, el integrado, el transistor sin disipador, ¿no? Yo digo, bueno, tengo un integradito ahí sin disipador, que si yo le aplico 30 vatios, pasado, que supónganse que este es un segundo. Si yo mantengo durante un segundo los 30 vatios, o sea, le saco 30 vatios de potencia, se me quema. Sin disipador, ¿no? Entonces, si usted dice, bueno, yo le quiero sacar 30 vatios, bueno, ¿qué van a decir ustedes? Bueno, poner un disipador, como lo que van a ver ustedes en el práctico. Pero lo que me está diciendo acá es que si yo aprovecho la capacidad térmica, que me hace que no vaya en forma instantánea desde la temperatura ambiente hacia los 200 grados la temperatura juntura, sino que lo hace a través de una exponencial, lo que yo puedo hacer es trabajar en forma pulsada, de tal manera que nunca se llegue a la temperatura juntura máxima. O sea, si yo corto la potencia antes de que se llegue a esta temperatura máxima, le puedo sacar los 30 vatios ¿tá? Esa, digamos, es la ventaja que nos brinda que nos brinda que los dispositivos tengan capacidad térmica. Al principio parece una desventaja, pero no. En realidad nos beneficia porque nos permite sacar más potencia de la que podría disipar el dispositivo sin que se queme.
O sea, inclusive yo podría sacarle más potencia en tanto y en cuando no me pase de un determinado límite de tiempo. Obviamente todo esto va a estar dado por esta ecuación que está acá. En cuánto tiempo yo llegaré a la temperatura de juntura de 200 grados, supongamos que si es la que se quema, si yo le aplico esta potencia. Pues supongamos que sea ¿Eso así. se relaciona con el pico no repetitivo de corriente, por ejemplo? ¿Con el qué, perdón? Por ejemplo, con los picos no repetitivos. Claro, exactamente. O sea, la pico no... Sí. O sea, o podés hacer un solo disparo o podés hacer un tren de pulso, por decir manera. Pero sí, o sea, es el porqué, digamos, de la fuente conmutada, el porqué digamos, la causa de esto, o sea, esta propiedad lo que le explica de por qué las fuentes conmutadas son pequeñas, por qué no tienen disipadores, o por qué los disipadores son pequeños. No sé si ven ustedes que los cargadores celulares que cargan el celular en forma rápida, bueno, y son pequeñitos, son así, chiquititos. El porqué de la miniaturización, además de trabajar en forma, una frecuencia alta que hace que no usen transformadores o que esto que lo otro, es porque están trabajando en forma pulsada. O sea, esta propiedad le permite trabajar en forma pulsada que tiene el beneficio de reducir tamaños. Entonces, si yo quisiera disipar en forma lineal los 50 vatios, y necesitaría un disipador gigante. Pero si trabajo en forma pulsada, lo que me está diciendo esto es que es muy posible que ni siquiera necesite disipador. No sé si me siguen o me explico bien. O sea, si uno trabaja en forma pulsada con una potencia determinada, uno puede evitar que se llegue a la temperatura de juntura máxima sin que se queme. Lo que va a suceder es que va a aparecer una curva como la que sale acá abajo, desde donde se empieza de una temperatura ambiente o temperatura mínima de régimen, llega hasta una temperatura máxima y de ahí decrece y así. Lo que hay que hacer o evitar, digamos, es que esta temperatura máxima sea menor que la TJ máxima. O sea, lo que les, como conclusión de esta parte es que ustedes pueden trabajar, puede tener un dispositivo, si lo trabaja en forma pulsada, le pueden sacar más potencia sin necesidad de disipador. O con el mismo disipador, o si ustedes hacen los cálculos para una determinada potencia, le pueden sacar más potencia si trabajan en forma pulsada. O en forma conmutada, mejor dicho. Obviamente tiene otras limitaciones, que es la frecuencia de conmutación, que bueno, ahí aparecen otros bemoles, pero en principio uno podría trabajar de esa manera. Recuerden, si trabaja un transistor en forma conmutada, la máxima disipación de potencia se da cuando se cruza la, la corriente con la tensión la- en- en el conector emisor, ¿no? Cuando hace el cambio de on a off. No sé si lo han visto esa parte. O sea, así. ¿Cómo era? O sea, si usted trabaja en forma conmutada un transistor, la corriente, la tensión conector emisor va de máximo a un mínimo casi cero, supónganse. ¿Está? Y la corriente lo hace en forma inversa, ¿no? O sea, la corriente colector va
cuando la tensión del colector emisor es máximo, está el corte, la corriente está al mínimo, pero cuando la tensión del colector de emisor está en saturación, entonces hace una cosa así. ¿Eso lo vieron, no? ¿En aplicado o en alguna materia? ¿En potencia? No. Y ahora en electrónica de potencia justo lo vimos hace un par de clases, Claro, que no tiene que exceder la zona segura. claro, Eh, exactamente. El problema está en que la conmutación del valor máximo, o sea, la conmutación del valor máximo al mínimo, no lo hace en forma abrupta, sino que lo hace en una rampa, por decirlo de manera. Y la tensión también. La tensión no aumenta en forma instantánea de un mínimo a un máximo, sino que lo hace a través de una rampa. Si uno calcula la potencia de esto, o sea, en este caso la potencia es casi cero, porque si la corriente es casi cero y la tensión máxima, la potencia es cero. En este punto también casi que la potencia es cero. Pero el problema está en los cruces. Uno busca que este cruce sea lo más abrupto posible, pero no es lo más, siempre hay una pendiente en la computación. Entonces la potencia hace unas cosas así en los cruces. Entonces, en principio, en los transistores, el dispositivo de conmutación, los transistores de potencia, los que van a utilizar ustedes, los que van a ver, sucede este fenómeno. Digamos, que la potencia, digamos, no tiene esa forma. La potencia disipa. También se llama potencia dinámica del dispositivo de transistor. Que bueno, uno lo puede modelar, esta que es una curvita así, uno lo puede modelar como un cuadradito, un tren de pulso. Dice, bueno, esto es, ¿cómo se con este color? Uno puede decir, bueno, esta es una onda cuadrada que tiene tal pulso. Obviamente este periodo es chiquito, pero no es, si la frecuencia de conmutación aumenta, o sea, si la frecuencia, el tren de pulso los trencitos estos se entran a juntar, el espacio este se entra a achicar, y obviamente la disipación entra a ser considerable, ¿no? Recuerden que los transistores tienen dos potencias, una que es la estática y otra que es la dinámica. La dinámica sería esta, la de los cruces por cero, y la estática es la que nos daría la multiplicación de la tensión por la corriente que circula, ¿no? En el transistor. Generalmente la corriente no es cero, sino es muy baja, y en este caso también la tensión no es cero, sino es casi cero, 0,2, 0,1, cuando está en saturación el transistor, ¿no? Esa sería la BCE de saturación. Y esta sería la de corte, la corriente de corte del conector. Ahora, que tiene todos transistores trabajando en forma conmutada, la principal potencia de disipación es esta, la potencia dinámica esta, de los cruces por cero. Si tienen un transistor, bueno, no es tanto, pero si tienen millones de transistores, como tienen un microprocesador, bueno, ahí se entra a complicar. Es el porqué, digamos, de que si uno le aumenta la frecuencia a los microprocesadores, aumenta el calor y necesita más disipadores más grandes o refrigeran mejor. ¿Y por qué? Porque si aumenta la frecuencia, el periodo este se achica y bueno, la potencia entra a ser ácida, digamos. ¿Está? Y obviamente si ocurre esa situación, la temperatura de juntura entra a aumentar considerablemente.
esa sería la parte, digamos, de disipación dinámica, digamos, de los transistores. Entonces, uno puede aprovechar, digamos, esa propiedad de la capacidad térmica para sacarle más potencia sin que se llegue a quemar o que la temperatura de juntura alcance un valor máximo. Generalmente se define como, digamos, ustedes lo que vieron en teoría de circuitos es que la impedancia se define para el voltaje en alterna. Entonces aparece ya el omega, la frecuencia de trabajo, qué sé yo. En este caso, como los dispositivos estos trabajan en conmutación, directamente se definen para un ancho de pulso fijo. Y diferentes ciclos de trabajo recuerden que el ciclo de trabajo, no sé si ya lo vieron, señala el sistema o algo así. El ancho si tengo un tren de pulso, digamos, este sería el ancho del Yo pulso. lo veo. ¿Cómo? ¿Soy yo o no se ve? No sé. Sí, la anotación no se está viendo. Ah, a ver, ahí No, tampoco. Muy bueno. ¿La presentación se ve? sí, sí. A ver, a ver. No sé por qué me quedo acá. ¿Y la anotación se ve? No. Ve. Pero muy bueno, entonces. Ve. No sé por qué me manda a la otra pantalla. ¿A la presentación la ven ahí? Sí, sí. Las anotaciones ahora se ven. No. Oh, Yo ahora. ve, qué chato. A ver si hacemos esto. ¿Hay dibujos esos? ¿Esos se ven? Esos dibujos sí, ¿Y lo que estoy dibujando también se ve? sí. Creo que tiene el Zoom abierto en el mismo escritorio donde tiene la presentación. Si es que lo tiene diferente de escritorio. ¿Cómo, cómo? No te entiendo. Que creo que tiene la presentación, a lo mejor. Claro, está en forma de presentación. Ah, puede ser el presentación. A ver, espera. Vamos de vuelta acá. Ahí se ve el PDF. Sí, Y ahí se ve la presentación del sí, PDF. sí. Y ahora se ve el dibujo. No. Bueno, no importa. Y bueno, sigamos así. Entonces, el tiempo, el TPE, es el tiempo del ancho de pulso. Y D, el ciclo de trabajo. Es decir, bueno, qué porcentaje. El ciclo de trabajo de uno quiere decir que el TP es igual que el periodo. O depende de cómo lo definen, pero un ciclo de trabajo del 0,5 quiere decir que el ancho de pulso es la mitad del ancho del periodo total de una onda cuadrada, ¿no? Y digamos, si uno se acuerda, digamos, de la definición de resistencia térmica, en este caso, la impedancia térmica se define como la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima dividido
la potencia. Generalmente la hoja de datos de los dispositivos no dan la capacidad térmica como dato, sino dan directamente la impedancia térmica. Si uno quiere modelar la capacidad térmica, bueno, tiene que recurrir al fabricante y pedir los datos de, bueno, cuánto pesa, qué material, con qué está hecho el encapsulado, qué esto, qué lo otro. Todos los parámetros que vimos antes. Pero la hoja de datos directamente da la impedancia térmica. O sea, ya da los dos valores asociados de la resistencia térmica y capacidad térmica. ¿Ah? El, ¿Al curso lo ven? ¿Al puntero? ¿Al curso? Sí, se ve. Buenísimo. Entonces, la hoja de datos lo que suelen dar, gráficas como la siguiente que está acá, que es la impedancia térmica junto a una carcasa, puede decir JC, que tiene igual tiene la misma unidad que la resistencia térmica, que es grado sobre vatio o grado Kelvin sobre vatio, pero en función de el ancho de pulso. Dice, como que ya da por supuesto que ustedes van a trabajar en forma de conmutación. Dice, bueno, ¿cómo varía, lo que le está diciendo acá, cómo varía la impedancia en función del ancho de pulso? ¿No? Dice, bueno, el ciclo de trabajo, también te dice, bueno, o te da distintas curvas para distintos ciclos de trabajo. Dice, bueno, si usted utiliza un ciclo de trabajo de 0,5, o sea, mitad de tiempo de un periodo está prendido y está apagado, dice, bueno, es la primera curva. Dice, si el ancho de pulso es tanto, dice, bueno, la impedancia térmica es tanto, y a medida que aumenta el ancho de pulso, la impedancia térmica aumenta. Obviamente, como siempre, nosotros lo que queremos es la menor, digamos, impedancia térmica. Nosotros queremos que las resistencias térmicas sean la más chicas posible, cosa que el calor que se genere internamente se evacúe de forma rápida. Entonces, por eso siempre vamos a, a preferir impedancias térmicas o resistencias térmicas bajas. Lo que le está diciendo esta curva es que a medida que el ancho de pulso en comparación al ciclo de trabajo es más chico, la impedancia térmica asociada es más chica. ¿Tá? Y a su vez, los fabricantes dan, si el dispositivo es de montaje superficial, como vimos también que se pasa, dan la información de la impedancia térmica asociada en función del área de cobre utilizado como disipador. Dice, bueno, si utilizas un área de cobre grande, bueno, la impedancia térmica obviamente disminuye. Si es 300 milímetros cuadrados, es tanto, y si es el mismo tamaño del encapsulado, es tanto. Obviamente, a medida que aumenta el área de cobre, mejora la disipación y baja la impedancia térmica. ¿Tá? Este es el caso de una hoja de datos de un transistor, digamos, de encapsulado TO3, digamos, bastante de propósito general, tipo complementario, o sea, tiene dos transistores internamente. ¿Qué más acá? ¿Ahora se ve o no? Lo que estoy escribiendo. No, no se ve nada. Joder, qué chota. A ver si podemos hacer algo. Ahí está. Un tau mayor 63, 2 tau 86, 5 tau 99%. No lo había listo. A ver ahora. ¿Sí? No, no se ve. No, profe, no se ve. Qué raro.
raras. Por las dudas, ¿está compartiendo toda la pantalla? Porque en una de esas No, no, mejor. solamente el PDF. A ver si. a ver, ahí está viendo qué parte. La página 11 de un PDF. De un PDF, sí. Claro, no sé por qué me toma. Está tomando cualquier cosa. Claro. me disculpo. Ahí se ve el PDF. Sigamos así. Ahí Sí, ven sí, sí. el PDF, la presentación, ¿no? Está. Sí, sí. Bueno, acá abajo a la izquierda tienen los datos de la resistencia térmica, lo que sería un funcionamiento estático, no dinámico. Dice, bueno, la resistencia térmica dice que es 0,58 grados centígrados por vatio. También tiene la curva de disipación de potencia, como la que vimos al principio y la que vimos en la que se pasa, que nos dice cuánto puede disipar el dispositivo en tanto y en cuanto uno mantenga la temperatura de carcasa a tal valor de temperatura, ¿no? Si uno no puede garantizar ese valor, nos dice la potencia máxima que uno puede disipar se degrada. ¿Cuánto se degrada? Bueno, es en función, es la inversa de la resistencia térmica esta. Pero también, esta hoja de datos, si la buscan, digamos, también nos da el valor de la impedancia térmica en función del ancho de pulso. O sea, dice, este transistor también se puede utilizar en forma en conmutación. Y nos dice, bueno, si ustedes quieren utilizarlo en forma conmutada, nos dice, bueno, desde no la da como impedancia térmica, sino como la da como la resistencia térmica efectiva. Transitoria también dice, ¿no? Que se la define como la ecuación que está ahí en chiquitas. Que es la resistencia de junto de carcasa que tienen acá arriba, o sea, el dato en forma estática, afectado por un parámetro. En este caso, un R, que le llama, que es el que nos da esta curva acá a la izquierda. Que es en función, dice, bueno, si vos trabajas en forma estática, obviamente la resistencia es el 100%, o sea, 0,58. Pero si trabajas en forma conmutada o pulsada, ese parámetro R varía de acuerdo al ancho de pulso de la onda que uno le aplique, del tren de pulso que uno le aplique, ¿no? Como le mostré antes, dice, bueno, si el tren de pulso tiene tanta duración en milisegundos, la impedancia térmica se reduce y uno puede decir, bueno, ya que la impedancia térmica se reduce, yo le puedo sacar más potencia. Eso nos está diciendo esta curva. O sea, directamente le muestra que si uno trabaja en forma pulsada, a la resistencia junto a la carcasa se le afecta por un parámetro que disminuye con el ancho de pulso. Por eso son las diferentes curvas que muestra ahí, que se ven acá, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Entonces, como conclusión, digamos, ustedes le pueden sacar más potencia a un dispositivo si trabajan en forma conmutada. Es, digamos, una propiedad bastante interesante que les permite a ustedes reducir tamaños eh, de, de los sistemas que ustedes construyen, les permite decir, bueno, no si trabaja en forma conmutada, usar disipadores más pequeños, les permite reducir tamaño o capas encapsulados más chicos, que se trabajan en forma continua, y de esa manera, y a su vez, digamos, si trabajan en forma conmutada, ya van a ver, digamos, en la fuente conmutada, que trabaja en forma conmutada le permite reducir no solamente el tamaño de estos, de, la, de los dispositivos, sino de la disipación, sino también de los transformadores asociados, de los inductores asociados. Tiene bastantes ventajas. Obviamente es un poco más complejo, trabaja en forma conmuta, pero
tiene su ventaja en cuanto a tamaño y a eficiencia también. Ya van a ver que una fuente conmutada tranquilamente puede andar en el orden del 90% de eficiencia contra una fuente lineal, por decirlo mal. No sé si ya vieron esas cosas, esa parte. No, todavía no. Bueno, ya espero que pronto lo vean, digo, pero la idea es que trabajar en computador. Hoy en día todo tiende a ser conmutado y nada lineal. O sea, la mayoría de las cosas, hasta amplificadores de audio. Hoy en día ya vienen los clase D amplificadores que directamente trabajan con conmutación. Y digamos, como resumen, digamos, de esta parte teórica de impedancia térmica, dice, bueno, que los materiales tienen capacidades térmicas asociadas, o sea, todos los materiales tienen, algunas más o menos, que esa capacidad térmica es una ventaja hacia nosotros, porque nos permite que la temperatura de juntura no llegue al máximo si le aplicamos una escala, sino que lo haga a través de una exponencial, digamos, a través de un tau, a través de un tiempo determinado. La, la otra conclusión también que pueden llegar es que los datos, digamos, de la impedancia térmica están en la hoja de datos, y esa impedancia térmica viene en función del ancho de pulso. Y el otro dato que saca en conclusión es que esa impedancia térmica se utiliza de igual manera que la resistencia térmica. O sea, ustedes agarran el valor que les daba acá el hoja de datos a partir de esta curva, o sea, afectada por el parámetro R. Por ejemplo, acá les dice que le da 0,2. Bueno, ese valor de impedancia térmica, 0,2, lo utilizan para hacer los cálculos disipadores. Si, bueno, si yo voy a trabajar en forma pulsada con un ancho de pulso tal y un ciclo de trabajo tal, bueno, la impedancia térmica asociada será tal, entonces haré todos mis cálculos de disipación con ese valor nuevo. O sea, se trabaja igual que antes. El valor de la impedancia térmica de la misma manera se utiliza igual que la resistencia térmica para la hora de determinar el tamaño del disipador. Y bueno, como conclusión final, digamos, es que trabajar en forma pulsada le ayuda a definir los requerimientos de disipación. Tanto que hasta le pueden sacar más potencia de la que dice, ¿no? O sea, si a este dispositivo le sacan 300 watts en forma continua, muy probablemente que en forma pulsada le pueden sacar mucho más. ¿Está? Es algo bastante útil y se usa bastante en la electrónica de potencia. Digamos, es una de las cosas bastante utilizadas, digamos, bastante aprovecha. Porque le permite reducir espacio, sacar más potencia y, y no tener en ningún detrimento del tamaño o requerimiento de espacio físico, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Fue muy rápido. ¿Sí? ¿No? Por ahora no. De 10. ¿Tiene alguna duda con respecto al práctico? El práctico, una parte. Espera, ¿cómo el práctico? O sea, el práctico no hay ninguna parte de esto, o sea, no tienen que. Lamentablemente, digamos, si tuviéramos en la facu, sí haríamos práctico de esto, que sería hacer algún calculito de esto, qué sé yo, poner conmutar el transistor que tiene que hacer para fuente conmutada, que esto que el otro. Pero bueno, como no tenemos acceso a eso, queda en esta parte conceptual nomás. Eh, porque para hacer conmutar las cosas, bueno, haría falta generar señal, que esto que el otro. Se complica bastante. Sí, digamos, en la evaluación del trabajo práctico, sí van a haber preguntas teóricas de esto, digamos, o sea preguntas teóricas, conceptuales de esto, así, bueno, che,
que, supongamos, así como diciendo, bueno, ¿qué pasa si el material, o sea, si el material tiene impedancia térmica o no? Cosas así, bien conceptuales. ¿Qué permite como las conclusiones de este tipo, de este trabajo, digamos, que permite que exista la capacidad térmica de los materiales? Bueno, permite que los requerimientos de disipación sean menores o puede disipar más potencia de la que está prevista si trabajan en forma lineal y no en forma continua y no en forma pulsada. Y bueno, o sea, no va a haber ejercicio de esto, pero sí va a haber preguntitas así conceptuales de esto, como para que tengan en cuenta. Y, o sea, ya mañana, seguramente, o esta noche, le subo ahí el aula virtual también, le subo este PDF para que lo tengan. ¿Ah? A ver si comparto. No, este no. Estoy buscando un hoja de datos. Acá está. ¿Se ve la hoja de datos? Sí, sí. Bueno, esta es la hoja de datos de Racing, digamos, del mismo transistor. Y bueno, esta curva es la que le muestra. Acá se la ve un poco más grande. ¿Ahora anda? No. Sí, Sí. ahora sí. Ah, está. Qué choto. Bueno, lo que les mostraba acá era, bueno, dice, bueno, tiene una resistencia de juntura, carcasa tanto, si le afecta por un parámetro R, que ese parámetro es el que está acá. Es como que está normalizado. Dice, bueno, 1 es la tita JC, y a partir de ahí baja si trabajamos en forma pulsada y si trabajamos en ancho, en un ciclo, diferentes ciclos de trabajo. 0,5, 0,2, 0,1. O sea, ciclo de trabajo es la relación entre el periodo, entre T1 y el periodo, ¿no? Como está acá. Es la relación entre el ancho de pulso TP o T1 dividido el periodo. Eh, obviamente, mientras menor sea el ciclo de trabajo, o sea, mientras más espacio estén los pulsos, obviamente van a poder disipar más. Eso nos está diciendo eso. Que por eso dice la curva con un D 0,5, a medida que se hace más chico el D, o sea, el ciclo de trabajo, el duty cycle, la impedancia baja. Y bueno, la curva, digamos, el área segura de disipación de los dispositivos, solamente lo han visto en dispositivos electrónicos, que uno tiene que mantener dentro de unos márgenes para evitar que se queme el transistor, ¿no? ¿Está? Les quería mostrar ahora, volviendo al trabajo práctico 1, al trabajo práctico, perdón, este. No, no era este, pero perdón, se me perdió el PDF que quería mostrar. Este, tampoco.
¿Se ve el PDF este? El de... ¿Uno en inglés, profe? Sí. Sí. Bueno, es una guía de diseño para reguladores lineales. O sea, para la parte práctica les recomiendo, además de transitores, si pueden conseguirse reguladores lineales, más que nada para la parte de, de que tiene que terminar la juntura de carcasa, la temperatura de juntura de carcasa y para el dispositivo SMD. Bueno, les recomiendo reguladores lineales que se consiguen en SMD, ¿no? En este caso dice, bueno, un regulador lineal, le pedí de determinar el disipador si la potencia que se le va a requerir al dispositivo es tanto. Espero que encontrar el ejercicio, parte del ejercicio, ¿dónde está? No, no está acá, en otra parte, perdón. Bueno, vamos a hacerlo así más sencillo. New share, vamos acá. ¿Ven ahí la hoja esta? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Generalmente, digamos, los reguladores lineales tienen 3 terminales. El 7805 o el LM317. Tiene, bueno, voltaje de entrada, VIN, VO, la corriente que circula, ¿no es cierto? Generalmente dice, bueno, ¿cómo determina usted la potencia que disipa este regular? ¿Cómo calculan la potencia que disipa este regular? Se considera también, digamos, que la corriente esta es casi cero, ¿no? Si esa corriente es casi cero, podemos hacer la potencia de salida menos la potencia de entrada. ¿O no? El resto tiene que ser disipado. Claro, o sea, Perdón, la de sería, entrada menos de salida. o sea, potencia de entrada menos potencia de salida. Claro, y eso que sería igual. O sea, obviamente esto tiene una carga acá. Sería BI menos BO por la corriente que circula. Exactamente. O sea, si esta corriente es cero, prácticamente la Es la corriente que misma. entra acá es la misma que circula por la carga, ¿no? Entonces la IL por BI menos BO, ¿no? Este es así en forma muy genérica, como esa sería la potencia que disipa el regulador lineal. Ahí, digamos, lo que está diciendo, digamos, lo que nos está diciendo el regulador lineal es que toda la potencia que no se disipa en la carga, si la tensión de entrada es muy alta, por ejemplo, si este es 0 a 5 voltios. Perdón. Si la tensión de entrada es 12 voltios y la salida queremos regular a 5 voltios, a una determinada corriente, quiere decir que la potencia que no se va a disipar en la carga se va a disipar en el regulador. Es el tema de los reguladores lineales. Que lo que no se disipa en la carga se disipa en el regulador. A diferencia, digamos, de la fuente conmutada, que la misma potencia que se le entrega, la entrega a la carga. O sea, en definitiva, la eficiencia de los reguladores lineales es mala, es pésima. Pero son buenos porque estabilizan la tensión de una manera muy, muy interesante. O sea, para altas potencias, para altas corrientes no se utiliza el regulador lineal. Es muy desaconsejable, más si tienen aplicaciones móviles, ¿no?
porque se le va la eficiencia energética del circuito a carga. Entonces, si usted tiene una aplicación de tipo, tiene un regulador lineal, para determinar la potencia se hace de esta manera. Y en base a la potencia que, obviamente la potencia esta, la que va a disipar el regulador, se le va a determinar, digamos, la aplicación. Porque ustedes van a decir, bueno, sí, mi voltaje de entrada es 12 voltios, mi regulador es 5 voltios. Y la corriente, que va a ser la misma corriente de la carga, se la va a determinar, obviamente, con la resistencia. O sea, la IL en definitiva va a ser igual a la tensión de salida sobre la RL. Supongamos que esta sea un ampere. Entonces, la potencia que va a disipar un regulador lineal va a depender de la carga y de la potencia y la tensión de entrada. Mientras mayor la tensión de entrada, esta diferencia va a ser muy alta. Entonces la potencia aumenta y mientras mayor sea la corriente, obviamente la potencia también aumenta. Entonces, las condiciones de diseño del circuito exigen determinada potencia. Si es 12 voltios menos 5, tenemos 7. Entonces va a requerir que el dispositivo disipe 7 vatios. ¿No? O sea, la potencia a disipar por el regulador, o sea, el regulador se tiene que bancar 7 vatios. Entonces ustedes tienen que buscar un regulador que primero se banque esa tensión de entrada, que regule a 5 voltios y a su vez que se banque esa corriente. Generalmente el 78,5 se banca 1 ampere, 1,2 por ahí, 1,5. Y que más o menos tranquilamente entraría, digamos, entre los 7 vatios. Pero el tema, ¿cuál es? Digamos, el tema es que el regulador tiene asociada una resistencia térmica, ¿no? No tiene cualquier resistencia térmica. ¿Me siguen? Este sería como un ejemplo de... Ay, ¿me escuchan mejor? Perdón, no había leído el chat. Supongamos que el transistor, el regulador, perdón. No sé por qué me quedo chica el ojo. Ahí está. Esperen que ahí abra una hoja de datos del regulador. ¿Dónde está? De nada. ¿Ven la hoja de datos? Sí, sí. De 10. Bueno, este es un regulador lineal, bastante conocido. Bueno, justo elegí uno que de 800 mA, perdón. Supongamos bueno, que los cálculos son de 800 mA de corriente máxima. Bueno, dice, este regula 5 voltios, tiene encapsulado buen SMD. Tensión de entrada. Bueno, la tensión de entrada máxima, vamos a ver acá abajo. Máxima tensión de entrada 20 voltios. Máxima potencia, dice limitada internamente. Quiere decir que tiene un corte por sobretemperatura.
temperatura de juntura máxima 150 grados. Y te dice, bueno, la voltaje de entrada recomendable, dice 15 voltios. La temperatura de juntura mayor a 125, te dice, bueno, es recomendable. Pero ahí vamos a buscar los datos de impedancia térmica, de resistencia térmica, perdón. Temperatura de juntura, estamos ahí. Características eléctricas. Acá está. Las resistencias térmicas, dice, juntura carcasa, 15 grados por vatio. ¿No? Recuerden, temperatura de juntura máxima 125, temperatura de carcasa, resistencia de juntura carcasa 15 grados por vatio. Si volvemos al cálculo, teníamos, bueno, aquí la juntura carcasa 15 grados centígrados por vatio. La temperatura de juntura máxima 125 grados. A priori, tenemos que determinar, bueno, por ejemplo, el otro dato que nos está faltando es decir, bueno, a qué temperatura funcionaría este sistema, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero la temperatura ambiente de mi circuito va a estar en, supongamos, 30 grados centígrados. O sea, este regulador va a funcionar en un lugar donde el ambiente es 30 grados centígrados. A priori, este dispositivo puede aguantar esa potencia de 7 vatios sin disipador, ¿sí o no? Entonces, bueno, tendrían que realizar ustedes ese cálculo y decir, bueno, si aguanta o no se aguanta. Si ustedes recuerdan, digamos, la ecuación era temperatura de juntura menos temperatura ambiente igual a la potencia disipada por la resistencia juntura ambiente. Bueno, evidentemente la juntura ambiente, la carcasa ambiente no la tenemos, pero bueno, podemos hacer cálculo con la temperatura de carcasa directamente. Entonces borramos acá. O podemos tomar como que esta es la temperatura de juntura de ambiente. Por el alto valor, me parece. Directamente. Entonces si hacemos de 125 o sea, podemos calcular, bueno, la potencia que puede disipar esto sería sin disipador, ¿no? Sería los 125 menos los 30 dividido 15. Eso nos da 6,33. Uy, ni que lo hubiera calculado. Pero nosotros necesitamos disipar 7 vatios. ¿Está bien o está mal ese valor? O sea, ¿necesita o no necesita disipar? Sí, necesita. Exactamente. Porque recuerden que esta es la potencia de diseño, ¿no? La que usted necesita. Y esta es la potencia de disipación máxima. Esto vamos a poner acá diseño. O requerida para cumplir, digamos, con las especificaciones. O sea, 30 grados centígrados, 1 ampere, 15 volts, 5 volts a la salida, 12 volts a la entrada. ¿Tá?
En cambio, esta es la potencia máxima que puede disipar el encapsulado del encapsulado, en esas condiciones. O sea, tengan en cuenta la diferencia, ¿no? Una es la que puede disipar el dispositivo en esas condiciones, el encapsulado, y otra es la que uno necesita. Generalmente en los cálculos, en el parcial o en la evaluación se equivocan con esa potencia. Una es la que se requiere el dispositivo y otra es la que máxima que puede disipar. Entonces, obviamente, si uno ve esos dos valores, la diferencia de esos valores, evidentemente necesita un disipador, ¿no? Porque, porque si no le pongo disipador, obviamente se va a quemar. Porque acá me está diciendo este valor. Me hace falta a mí 7 vatios, no 6,33. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos para achicar este valor, la tita JC o la tita JA, perdón. Entonces, el mecanismo para reducir ese valor es agregar un disipador. Bueno, ¿cuánto tiene que valer ese disipador? Esa es la pregunta. Para poder disipar esa potencia. Entonces, recuerden, ustedes que como que la tita, esperemos cambie color. Volvemos al rojo. La tita JA es la tita juntura carcasa más carcasa ambiente, ¿no? Uno puede decir que dado que, volvemos al modelito, esta sería la tita JC, esta carcasa ambiente, ¿no? Recuerden que lo que vimos en la clase pasada es que lo que se le hace es ponerle una resistencia de menor valor que este, cosa que el paralelo sea menor que la menor. Entonces, el disipador sería estas dos resistencias, digamos, la de la interfaz y la del disipador. Uno puede considerar que este paralelo, uno puede considerar que el valor este de tita CA es altísimo. Y que en definitiva lo que hay es solamente la sumatoria de estas dos magnitudes. O sea, de la tita junto a la carcasa y la del disipador. ¿Está? Como para simplificar el cálculo. Se puede hacer todo el cálculo, pero si quieren, para hacer más simple. Entonces dice, bueno, ¿cuánto vale nuestro... supongamos que la hoja de datos dice que la tita JC es de 1,5 grados centígrados, ¿no? Entonces, la tita J, ¿cuánto vale ahora? ¿Cuánto necesitaríamos que valga nuestra tita CA, que sería la del disipador más el ambiente, más la del disipador más la interfaz, para que podamos disipar los 7 vatios S? Entonces, tenemos que volver a este ecuación que está acá y reemplazar, obviamente, este valor de PD por la potencia, este valor por la potencia de los 7 vatios, digamos, no los 6,33, y despejar el valor de tita JA. O sea, en definitiva, tita J va a ser igual a o sea, la TJ, en la temperatura ambiente, dividido la potencia de diseño. La que me requiere el diseño, perdón. O sea, los 7 vatios, ¿no? Y este valor sería 225 menos 30 dividido 7. ¿Qué valor nos da esto? 13,57 grados centígrados por vatio.
Entonces, si usamos el modelo simplificado nos queda despejar, digamos, cuánto valdría la tita CA, que sería la tita del disipador. Entonces, la tita CA del carcasamente sería la tita JA menos la tita JC. O sea, los 13,5 menos los 1,5. Y eso nos da 1,43. 1,43. No, ¿por qué 1,43? Ah, bueno, porque es con 57 también. No, nos daría 12. Casi 12. Si redondeamos a 1,5, a 13,5, bueno, nos daría 2. Obviamente, en esta está la suma de las dos, de la interfaz más el disipador nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué disipador necesitaría? ¿Qué valor tiene que tener el disipador para que cumpla con los requerimientos? Tiene que ser mayor que 12, igual que 12 o menor que 12. O sea, si yo obviamente no voy a ir al fabricante de disipadores, che, deme un disipador de 12 grados por vatio. No, uno va a la lista de disipadores, donde de acuerdo al tamaño, te dice, bueno, de acuerdo al tamaño tiene tal y tal valor de resistencia térmica, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene que tener el tita CA del disipador? Tiene que ser igual que 12, menor que 12 o mayor que 12. Para que cumplir con los requerimientos. O sea, si bien Y ahí sí, lo había puesto usted en paralelo con el otro, ¿no? En el circuito claro, de acá. arriba. Sí. Entonces, O depende sea, un poco que... hagamos de cuenta que este valor de tita CA es muy alto en comparación con este, de tal manera que uno lo puede despreciar, digamos, ¿no? Es para simplificar el modelo. Ah, si es despreciable ese valor, entonces tendría que ser eh, levemente menor. Exactamente. O sea, tiene que ser menor. Mientras Menor, más, sí. más chico sea, mejor, obviamente, porque mientras más chico sea mientras más chica sea la resistencia térmica del disipador, obviamente, todo este paralelo va a ser más chico y por ende voy a disipar mejor el calor. ¿Tá? Entonces tengan en cuenta que el valor que calculen ustedes, a la hora de ustedes buscar un disipador, van a encontrar una tabla de un montón de valores. Obviamente lo van a encontrar, uno de 2 igual de 2. Van a encontrar de 15 o de 10 o de 7. Bueno, pero ¿cuál le pongo? El de 15 se pasa por 2, pero el de 7 se pasa por 5. Entonces, ¿cuál le pongo? No, pongo uno, el menor valor. ¿Está? O sea, si yo tengo una lista para elegir, o sea, si el vendedor me dice, bueno, no, yo tengo uno de 15 grados centígrados por vatio, tengo otro de 7, bueno, y obviamente otro de 5. Obviamente, a medida que la resistencia térmica disminuye, obviamente el tamaño de los disipadores es cada vez más grande, ¿no? Generalmente. Y a su vez, si es más grande, obviamente es mucho más caro. Entonces, lo que nos está diciendo, lo que tenemos que tener en cuenta es decir, bueno, ¿qué valor utilizo? Y yo voy a utilizar el que sea menor que el que me dio los cálculos. Si me dio 12, bueno, voy a usar uno menor que 12. ¿Cuánto? Y lo que menor que pueda. Si utilizo 12, voy a estar jugado. O sea, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Si utilizan 12, van a estar en el margen. O sea, van a estar ahí, por decirlo de una manera, si se acuerdan del cálculo de confiabilidad, van a estar ahí.
con el estrés ahí justo. Entonces es preferible darle un margen y utilizar uno de menor valor. Al margen, si ustedes hacen los diseños, también se les puede dar con la temperatura de juntura. Es decir, bueno, nunca hay que trabajar con la temperatura de juntura máxima. Es decir, bueno, trabajemos a un 80%. Es decir, bueno, voy a trabajar al 0,8 de la temperatura de juntura máxima. Bueno, obviamente eso me va a dar requerimiento de resistencia térmica menor, más chico. O sea, si el valor es más chico, este valor va a ser más pequeño. En lugar de 13 va a ser 10, supónganse, 10,5. Y si el valor es más chico, voy a necesitar disipadores más grandes, porque voy a necesitar un disipador que tenga menor resistencia térmica. Y así. Esa es la idea, digamos, de esta parte. Este es un ejemplo lo más sencillo. Supongo yo que cuando vean la parte teórica les va a quedar un poco más claro. Espero que... No sabía, no me acordaba también que la semana este era de examen. Pero bueno, aproveche y les doy, digamos, para que puedan avanzar un poco más. ¿Está? Para que les pueda quedar un poco más claro. En definitiva, si ustedes tienen que elegir entre dos disipadores, elijan el que tenga menor resistencia térmica a la hora de hacer los cálculos o de diseño, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Les queda alguna duda con este tema? Esta parte. En definitiva, digamos, hoy vimos dos cosas. La impedancia térmica, por un lado, que todos los materiales tienen una impedancia asociada, una capacitancia térmica asociada. Y bueno, por otro lado, este calculito sencillo de cómo se hace el cálculo de disipador en caso de regulador lineal sencillo. Un ejercicio así parecido a eso van a tener en el parcial, y creo que también hay un ejercicio así en el práctico. En el práctico, al último, tienen dos ejercicios que tienen que calcular, dadas dos condiciones de temperatura ambiente, tienen que calcular disipadores para una y otra condición. Obviamente, si la temperatura ambiente es más alta, los requerimientos de disipación son mayores, ¿no? Porque voy a necesitar que disipar todo ese calor. Entonces, lo ideal sería trabajar en un ambiente de helado o frío, pero bueno, generalmente no se puede. Para eso se recurre a forzadores de aire, a refrigeración forzada con aires acondicionados. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? No, sí, No, profe. deberías. Bueno, entonces la semana que viene ya arrancaríamos con los coloquios. Yo le voy a pasar la lista, o sea, el coloquio del trabajo práctico 1. Durante la semana le voy a pasar las listas del orden, en qué aparecerían. Y obviamente si tienen alguna duda del trabajo práctico, nos consultan ahí por el canal, o cuando sea el jueves de la semana que viene, nos reunimos, digamos, de vuelta en la clase. Si hay alguna duda de puntos, si necesita que le explique algo, qué sé yo. Pero en principio de la semana que viene arrancaríamos los coloquios. Obviamente los coloquios van a ser en el horario de clase. Hasta ahora no creo que sea en otro horario porque se va a complicar bastante. Pero básicamente el coloquio es que ustedes me cuenten qué han hecho con los informes, nada más. No es nada complicado. No es que se van a tener que decirme, bueno, cuál es la definición de tal cosa, no. Es conceptual, si hicieron los informes, no van a tener drama. Obviamente repasen un poco el informe, no vayan así tan crudo, pero no se preocupen, no es tan complicado. ¿Está? Yo a la lista la voy a pasar por el chat, a la lista de orden.
Y bueno, si hay algún problema con el horario, que sea porque uno no puede, que el otro, bueno, seguir el grupo que sigue y le tomar la otra semana. No hay drama en eso, tampoco. No es que si no están en ese momento, ya desaprueban el práctico, no. No hay drama. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos entonces la semana que viene. Suerte con el práctico, avisen cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pregunten. Profe, una consulta. Sí, ¿Puedo hablar con otro profe a ver si me puedo sumar al grupo con mis compañeros o algo? la verdad que me re olvidé. Ah, bueno, Me re olvidé. no hay Creo problema. que ya lo anoto ya. Me re olvidé de lo que me habéis preguntado la otra vez. Perdón. Batkov. O sea, en principio sí, porque no, si no teníamos a tener material vos y los otros chicos tienen, y no podés hacer el trabajo práctico, sí. En principio sí. Entonces no va a haber drama. Bueno, Jorge, entonces más o menos arranco con ello hasta que usted me Sí, sí, confirme. sí, sí, Buenísimo. Gracias. de nada. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Suerte. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Buen fin de. Cuídense.